No, yo menciono en el libro algo un poquito de lo de las lenguas, pero yo no lo publico mucho para evitar controversia, Ese sí pero es sí, delicado. Ese sí es sí delicado. sí me la preguntan. Ahí sí no Y te... si me preguntan, he interpretado lenguas 2 ocasiones en mi vida. Pero ese es un buen dato de interpretación de Uh, lengua. ok, sigamos. Bueno, voy a hacer una pequeña... Bienvenidos, hermanos, a esta nueva entrevista. Tengo el honor aquí de estar con dos grandes titanes, dos grandes amigos también en el Señor. Así que queremos hablar de un tema un poco delicado el día de hoy. Vamos a hablar del continuismo y el cesacionismo un poco. Yo creo que tengo una de las mejores personas en Latinoamérica para hablar de este tema, José Lo Mercado, con su libro Sabiduría y Poder, que vamos a hablar más de él más adelante. Y hoy me acompaña mi querido amigo pentarreformado también, Marvin Pacheco, y vamos a tratar de tener un diálogo. Bienvenido, José Lo. Espero que te sientas cómodo acá y nos gustaría conocerte un poco más, si te puedes presentar un poco. Sí, gracias por la oportunidad, en verdad que agradezco mucho y como le estaba comentando, amante de Colombia, me encanta estar en su país, siempre la paso súper bien y como han comentado, me encanta comer y en Colombia se come súper bien. José Lo Mercado, puertorriqueño, así que me perdonan las R y las S y el hablar muy rápido, casado con Katy. Esta semana anoche tuvimos la cena de 23 años de casados por la gracia del Señor y un regalo de Dios que Dios me ha dado a mi esposa Katy. 2 chicos, Joey de 15 que me está alcanzando, yo mido 1,92 y él parece que me va a pasar, vamos a ver. Y Yanel que tiene 13 años y por la gracia del Señor ambos han respondido al Evangelio y están caminando en la gracia del Señor. Eso nos tiene muy animados como familia. Salvado por la gracia del Señor, cuando tenía 17 años, 13 años, Dios me salvó, como que me descargué a los 17, el Señor como que me trajo completamente al redil en una tradición pentecostal, donde Dios hizo muchas cosas en mi vida. Y a los 27 años, 25 años, comencé a ir a una iglesia de línea reformada, pero también que abraza aspectos del carismatismo. Y así que nunca tuve que batallar con eso. Y a los 2 años el Señor abrió mis ojos a ver unos aspectos que no había visto sobre su soberanía. Y por la gracia del Señor, yo soy ingeniero de profesión, pero renuncié a eso hace 16 años y plantamos una iglesia en el área de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., una de las áreas más liberales de todo el mundo. Estamos aquí proclamando el Evangelio y la iglesia depende 14 naciones representadas de Latinoamérica y estamos por la gracia del Señor sirviendo aquí. Sirvo en el Concilio de Coalición por el Evangelio y Dios me ha permitido, que yo digo que sea el milagro más grande. Yo nunca me gustaba la gramática, nunca me gustaba la escritura, ya Dios me ha permitido publicar. Así que eso es solamente la gracia del Señor. Unos libros por medio de la publicadora BH Lifeway. Uno de matrimonio, uno de sufrimiento y este que mencionaste de sabiduría y poder. Y está uno por salir acerca de la conciencia cristiana y la libertad del creyente. Y convicciones cristianas. Estamos trabajando en eso. Así que parte de algunas de las cosas que estamos pudiendo hacer por la gracia del Señor. Excelente. Y bueno, y tengo a Marvin Pacheco. Marvin Pacheco, ya todo el mundo lo conoce. Marvin Pacheco se ha convertido en una celebridad dentro de este espacio también. Así que, Marvin, si te puedes presentar también un poco para que la gente que no te ha conocido aún te conozca. Jonathan, gracias. Estoy feliz de compartir con José Lo. Ya había leído algunos de sus artículos y de verdad que es una alegría que hoy él esté conversando con nosotros. Y gracias, Jonathan, por la invitación. Es un privilegio para mí, es cosa de la gracia del Señor. Bueno, yo conozco al Señor Jesús desde los 8 años, tengo conciencia de mi conversión. La primera persona convertida en mi familia es un tío que hoy es pastor y es en un contexto de iglesia calvinista dispensacionalista. Luego, como él estaba en una población distinta a Valledupar, íbamos a la iglesia bautista y a la iglesia Macedonia en Valledupar, pero por el año 85 llegó un pastor misionero
de Asambleas de Dios, le hospedamos en casa, se hicieron reuniones de oración y uno de los hogares donde se plantó las Asambleas de Dios fue en nuestra casa. Así que por un tiempo también compartimos con otros hermanos de iglesias de tradición pentecostal. Y luego, a mis 21 años, retornamos a nuestra iglesia Asamblea de Dios, y de ahí quien era mi pastor me dio una beca y fui a estudiar en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios de República Dominicana. Fui autorizado como predicador por ellos, y luego de 10 años aquí en Colombia ejerciendo el ministerio y habiendo plantado la congregación que hoy pastoreo, con la ayuda de mi esposa y de los hermanos fundadores. Estamos celebrando, José, los 22 años de la gracia del Señor. Y también 22 años de casado con Noemí, que es dominicana, y ya 2 hijas, una de 21 años que cumplirá en agosto, estudia medicina, y la segunda, que tiene 19, también medicina, y el menor, que ya me pasó, José, pues yo no soy tan alto como tú, pero ya me pasó y está terminando bachillerato, y Dios nos ha mostrado su favor a través de los hermanos, hemos estado anunciando el evangelio. Y bueno, luego me hice abogado de la Universidad del Estado que tenemos aquí, creo que la misma Universidad de Jonathan, donde él imparte clase, creo, más bien. Sí. Y luego de esto, estudiando siempre, adquiriendo libros, deseo de aprender de la verdad, pues he tenido contacto desde que estudiaba en ese college, pues con todo el espectro teológico evangélico, y por convicción en varios aspectos, pues soteriológicos y demás, convencido pues por la postura calvinista, pero también al haber tenido experiencia pentecostal buena y haber experimentado abusos también, esto me llevaba a pensar, ¿esto es verdad? ¿La gente habla lengua? ¿Esto es inventado? ¿Es una jeringonza? ¿O realmente es un don del Espíritu? ¿Esta sanidad es un show o es real? Bueno, y yo fui asmático. Los médicos dijeron a mi mamá, él siempre será asmático, y andaba con bombas de salbutamol, y ella un día oró por mí, una madrugada, mi última crisis de asma, casi me muero, 14 años, oró, tengo 47 y nunca más me ha apretado. He hecho ciclismo recreativo, pero fuerte, he jugado fútbol, predico el domingo varias veces y nunca más. Los doctores dicen que el asma no se cura. Wow. Pues yo soy un caso distinto. Dios ha hecho eso. Sin embargo, dirán los hermanos cesacionistas que eso no indica que el don de sanidad está vigente, porque igual Dios es providente y puede sanar. Puedo entender eso, pero ya más adelante escucharemos a José. Y bueno, y estudiando, luego entré a Sauder, el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ahora, si Dios lo permite, en diciembre recibo grado, un máster en divinidad. Pero bueno, más que todas esas cosas, lo que me encanta es compartir con mis hermanos, y hoy va a ser enriquecedor escuchar a Joselo, y wow, feliz por esto, de verdad que sí. De verdad. Qué bueno, Marvin, gracias por tu introducción. Mis hermanos, entrando al medio del asunto, yo les decía a ustedes detrás de cámaras que nuestra intención no es generar más división, y estos son temas sensibles para la iglesia latinoamericana. Nuestro propósito es traer claridad, ¿sí? Y para esos hermanos que están confundidos también, darles consuelo, ¿verdad? Animar y tratar de generar esa unión. José, en tu libro, tú dices que es exactamente lo mismo, que tu deseo no es añadir desorden, que han habido muchas divisiones dolorosas, pero me llama la atención que tú haces un término que a mí me dio consuelo, José, me dio consuelo, porque tú hablas de un sato y de una especie de una persona sin pedigrí teológico. Y hablabas de 4 puntos sobre tu soteriología y tu compilación de diferentes doctrinas en una versión unificada, ¿no? ¿Me puedes hablar de eso? Sí, número uno, como tú dices, mi deseo de hablar del tema, aunque tengo convicciones profundas sobre el mismo, es entender de que en verdad hay más unidad de la que pensamos, y muchas veces no nos escuchamos o dialogamos, no preguntamos
cuando tú dices eso, ¿a qué te refieres? Y cosas así por el estilo. Yo pienso que hemos permitido que los extremos controlen la narrativa de este tema y eso ha hecho que tan pronto tú te alineas con uno de los etiquetas, te ponen en el extremo y el otro pone al otro en el extremo. Y en mi experiencia, cuando comparto con gente frente a frente, la mayoría de las personas comparten más de lo que piensan en el tema de la continuidad de los dones. Es más, quiero decir esto con cuidado, yo creo que hay un tema de integridad también, porque muchas veces nos ponemos una etiqueta cuando no somos esa etiqueta realmente. Entonces yo he encontrado mucha gente que estuve hablando con ellos y yo digo, pero es que tú no eres sensacionista, porque tú crees en esto y esto, pero te pones esa etiqueta. Entonces quiero también levantar la idea de que hay algunos hermanos que pueden ser abiertos pero cautelosos. Eso es otra etiqueta que existe. Soy abierto a que Dios pueda trabajar. Yo he escuchado este argumento de personas. Yo no soy cesacionista, pero Dios lo es. Diciendo de que están abiertos de que Dios pueda hacer lo que quiera. Estoy hablando de teólogos respetados en Latinoamérica. Han dicho este comentario. Y abierto a que yo no soy cesacionista, pero estoy abierto a que Dios en una tribu, en un lugar pueda hacer algo. Pues entonces eres continuista. Si estás abierto a que sucedan, eres continuista. Quizás lo que no eres abierto a que sean frecuentemente, quizás abusos, quizás estamos hablando. Yo soy de los que pienso que no creo que en el libro de los Hechos la experiencia de todos los días eran los milagros que veíamos. Creo que es la compilación de los momentos altos de la experiencia de los apóstoles, y no era que todos los días era un día de que 3,000 eran salvos o la sombra de Pedro sanaba a alguien. Entonces, en ese sentido, creo que no es que tiene que haber esta acumulación de milagros, y ahí es donde a veces nuestros amigos continuistas se meten en problemas pentecostales porque piensan que tiene que haber esta acumulación constante y el próximo domingo tiene que ser mayor que el domingo pasado, y ahí es donde se tratan de crear cosas que son engaños. Habiendo dicho eso, pues yo vengo de una tradición que no era tradición, no había tanta definición, y me veo obligado a cuando entro a estudiar. Me gusta leer, aunque déjeme decirle, yo me siento como un niño al lado de Marvin cuando veo todo lo que él lee. Yo creo que yo leo mucho, pero se nota que este hombre está en otra liga. Sí, sí. Y se ve que tiene la capacidad. Yo leo cosas y se me olvida el libro que leí, pero él se ve que se acuerda de todos los libros que ha leído. ¿Verdad? Tiene un don tremendo en eso, pero comencé a estudiar la palabra y a caer en posiciones, y algo que es importante, a mí me parece sospechoso cuando alguien me dice, no, yo soy 100% como esta persona. Eso a mí me parece sospechoso porque no es intelectualmente saludable. Si tú eres 100% como cierta persona en todas las áreas. Entonces, comencé a lo que yo creo que debemos de hacer, leer, tener conversaciones con gente viva, gente muerta, y comenzar a caer en posturas. Y como mencioné, soy bastante reformado. El término calvinista trato de no usarlo tanto. Soy teología del pacto hasta el último. Yo soy hasta sabatario. Yo creo que el domingo es la continuación del sábado. La posición que presento en eso es una posición continental, donde luego de que observe el congregarme, el día está abierto a hacer otras cosas. Pero fuera del punto, soy bastante reformado, pero soy credo bautista. Por eso digo que soy esencialmente reformado, porque creo que la tradición reformada histórica se alineaba con el pedobautismo. Entonces, por ese aspecto no digo soy reformado, soy esencialmente reformado. Y ahí comienzo a ver otras áreas, y en la neumatología es el área donde quizás difiero con más hermanos, pero el punto es que muchas veces se quiere presentar el aspecto de neumatología, de los dones, como una conversación histórica donde se presentan argumentos de Agustín, argumentos de Justin Martin, presentan argumentos de Calvino y de Lutero, como si ellos fueran
afirmaban el cesacionismo. Y lo interesante es que en mi libro yo pongo citas de Calvino, que parece más pentecostal que Gille. Sí, sí. Entonces, en ese sentido es Gille que... Ávila, Joselo. Gille Ávila, para que sepan. Gille Ávila. Bueno, es que yo soy boricua, los puertorriqueños no decimos más que Gille. Exacto. Ya saben quién es Gille. Y en ese sentido, parte es que este dilema comenzó a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, con el avivamiento de la calle Azusa. Antes de eso no era una controversia. Obviamente habían algunos grupos como los cuáqueros o los anabaptistas que eran un poco diferentes, pero no era una controversia en sí en la iglesia. Y por eso es que yo pienso que no es correcto decir que hay una línea histórica donde algunos hermanos dicen que esto es lo que se une históricamente a la iglesia, sino que es una reacción a ciertas cosas que sucedieron, principalmente el cesacionismo desde mi perspectiva. El primer libro cesacionista escrito por B.B. Warfield, Counterfeit Miracles y Milagros Falsificados, se pudiera traducir, creo que es la traducción. Yo creo que si uno lee ese libro, yo respeto mucho a B.B. Warfield, es el libro menos bíblico de B.B. Warfield, es el libro más filosófico de B.B. Warfield. Su argumento no es un argumento exegético, es un argumento filosófico, y es una respuesta a dos enemigos que estaban llegando contra la autoridad de las escrituras. Uno era el liberalismo y por otro lado eran los excesos del pentecostalismo que atacaban la autoridad de las escrituras. Y la respuesta en este doble batalla, una de las respuestas fue el cesacionismo. Y personalmente soy graduado de Southern también, fui a tomar una clase de cesacionismo con un corazón abierto para poder recibir la instrucción. Me he leído casi todas las obras de autores cesacionistas porque no quiero presentar una caricatura del mensaje de ellos, quiero presentar con claridad lo que se cree en el mensaje. No he podido ser convencido. Trato de cada dos o tres años de repasar el tema y exegéticamente no he podido ser convencido. Para mí, la mayor parte del argumento es un argumento en respuesta a los excesos, y vemos cómo Pablo maneja los excesos, que es corrigiéndolos, no eliminándolos. Y entonces, en ese sentido, creo que soy una combinación de influencias y teologías donde veo gente que ha influenciado, pero a la misma vez no quiero ser como... yo digo que el aprender tiene dos aspectos. La humildad de aprender de otros, pero las convicciones al final es que tú tienes que llegar a las mismas. Entonces yo creo que hay gente que no quiere aprender de nadie y son solamente convicciones propias, pero hay otros que solamente repiten lo que otros dicen y no llegan a sus propias convicciones. Y es porque no hemos desarrollado la educación clásica, donde la educación clásica nos lleva aparte de adquirir información, a procesar la información para luego tener una retórica propia basada en todo lo que tú aprendiste. Entonces, yo hablo, en el libro que voy a hablar de conciencia, hay mucha gente que leen a alguien y lo que votan en esa persona solamente. Y el problema es que cuando lo votas sin convicciones, sale muchas veces con ira, sale muchas veces con tonos incorrectos, porque no sale de un corazón convencido, sino sale simplemente de algo que estoy repitiendo. Wow. O sea, falta como una especie de honestidad intelectual. Esa es la frase que... Yo tengo un problema, que es que yo vivo en el mundo de inglés y hay veces que esa es la frase que estaba buscando, honestidad intelectual. Como una honestidad. No, me pasa igual, José, y es lo que ha pasado últimamente. Es lo que yo estoy tratando de comunicar, o sea, que tengamos criterio, que nosotros podamos ir a la Biblia y crear nuestras propias doctrinas y no convertirnos como una especie de bastardos de nuestra tradición, sino, y no está mal pertenecer a una tradición, sino como yo he hecho el ejercicio realmente de revisar los versículos, las doctrinas, o simplemente estoy apegándome a lo que dijeron algunos maestros. Es por eso que tuve que darle el clavo al decir, por eso una vez comienza a hablar de doctrinas y uno mismo hace caricaturas de sus propias doctrinas que uno está defendiendo. Tienes toda la razón. Te voy a decir algo y no quiero sonar pedante con lo que voy a decir. Tengo muchos amigos cesacionistas que respeto profundamente porque han llegado a la posición
luego de un estudio profundo del tema. Y cuando converso con ellos es evidente que no es una decisión que tomaron ligeramente y no es una posición que llegaron en un año y se hacen los maestros del tema porque es lo que el círculo que la persona se está moviendo representa. Pero a mí donde quiera que yo voy, alguien me quiere debatir sobre el cesacionismo y el continuismo. Es como que, especialmente en algunos sitios que voy, hay alguien esperándome. Y a mí me encanta. Yo pienso que los creyentes debemos de crecer más en debatir. El debate es saludable, Claro, un debate sano. de altura, donde compartimos ideas. Pero cuando alguien viene y me dice, hermano, yo le hago esta pregunta y se la hago sinceramente. Digo, te quiero hacer una pregunta antes de entrar a una discusión en este tema. ¿Tú leíste Fuego Extraño, lo más probable? Sí, hermano, leí Fuego Extraño. ¿Tú leíste de B.B. Warfield, Counterfeit Miracles? No, te digo, no voy a hablar contigo del tema hasta que leas esa. Porque yo pienso que para poder llegar a una convicción de este tema tienes que leer esta obra. No solamente hacerte el erudito porque leíste el libro más reciente del tema. Y no lo hago para humillar a la persona, ni lo hago por nada así por el estilo. Lo hago porque pienso que hace falta un tipo de honestidad intelectual de que si tú te vas a presentar como una persona tan defensora de algo, es importante que hayas hecho el estudio responsable de ese tema. Obviamente no vamos a poder leer todo, pero hay unos tomos que son de suma importancia para llegar a unas conclusiones. Y creo que ayuda el poder hablar con humildad cuando entendemos. Yo todavía en este tema estoy aprendiendo. Yo creo que eso hace falta ser comunicado en medio de todo esto. Cuando uno dice, mira, esto es un área, yo personalmente pienso que es un área de conciencia en las áreas finas de cómo se practican ciertos aspectos del continuismo. Y entonces permito libertad de que personas se muevan en su continuismo, en cosas que yo no haría, pero yo veo las escrituras, cómo las escrituras pueden todavía permitir cosas que yo, mi conciencia, no me permite hacer. Y eso es parte de una tradición saludable de poder permitir, Romanos 14, se practique en medio de diferentes temas. Y este es uno de esos temas donde no estamos diciendo que no tenemos convicciones, cada cual hace lo que da la gana, pero es decir, mira, yo puedo ver que eso que está haciendo esta persona dentro de la escritura es posible. Voy a terminar con esta parte. Una de las cosas que yo más aprendí del teólogo Wayne Grudem, yo tomé varios cursos con Grudem presencialmente, y yo le hice una pregunta acerca del continuismo y no viene a cuesta la pregunta que hice. Era sobre cuando Ágabo da la profecía a Pablo en Hechos 21 y él dice, así dice el Espíritu de Dios. Entonces, yo personalmente pienso que en el Nuevo Testamento no se debe decir así dice el Señor. Pienso que eso es una práctica del Antiguo Testamento. Y le pregunto a Grudem, el erudito del área, ¿qué usted piensa sobre personas utilizar la primera persona? Y su respuesta me enseñó mucho. Él me dijo, mira, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero no la puedo prohibir porque Hechos 21 me da un tipo de apertura para no crear un dogma en el área. Y cuando él me contestó eso, yo dije, mira, este hombre pudo haber tratado de masajear la contestación, tratado de hacer, y él dio espacio a decir, esto es un área que aunque yo no practicaría esto, puedo darle espacio a que otros lo practiquen sin acusarlos de herejes, sin acusarlos de que son antibíblicos. Entonces creo que es algo bien importante en este tema de ver lo que si esta persona que yo no haría esa práctica está funcionando dentro de lo que todavía la Biblia permite. Wow, qué buen dato es. Marvin, ¿tú qué opinas? No sé si puedes aportarnos un poco. Ok. Bueno, fascinado porque tú sabes, Jonathan, en nuestras conversaciones aparte que hemos tenido, cuando estoy escuchando a José llegar a esas conclusiones, es decir,
Él dice, yo soy continuista por convicción. Me ha convencido, le he entendido a él la exégesis. Y nuestra exégesis parte de la sola escritura. Es decir, la escritura es la palabra de Dios, suficiente, con plena autoridad, sin error. Y sabes lo que yo te he dicho, Jonathan, y ahora todos nuestros amigos, y lo escucha también José. Es decir, si no me convencen por la escritura, pues no voy a tomar ninguna posición. He visto que José lo ha hecho de forma saludable lo que algunos llaman lecturas comparadas. Si uno no hace una lectura comparada, sino que uno, por así decirlo, se casa con un teólogo o con una escuela, uno va a recibir todas las virtudes de esa escuela o de ese teólogo, pero también todas sus deficiencias y sus errores. Y tenemos que partir que ningún teólogo es infalible. Y tenemos que entender que la teología no es inspirada por el Espíritu Santo como lo son las escrituras. ¿Tú me quieres decir que MacArthur no es infalible? No, no es infalible. Wow. Cuidado. No. Es una broma, hermano. No, tú sabes que tú sabes que apreciamos mucho al pastor MacArthur. Amén, amén. Que ha sido muy bendecido por su vida. De su enseñanza, y él nos ha desafiado a predicar las escrituras y nada más que las escrituras. Aquí en mi biblioteca yo tengo libros de MacArthur acerca del ministerio del pastor, la predicación, la evangelización, comentarios de él que han sido sus predicaciones muy sólidas. Pero leer a MacArthur me ha llevado a leer también a Craig Keener, que ya es un erudito, ya es una cosa que, si, por ejemplo, él es citado en la investigación que hace James Stone acerca de los primeros 100 años del cristianismo, que es una joya de 4 libros, una cosa impresionante, y cita el comentario de Hechos de Keener, por ejemplo. Y eso es lo que me ha llevado a leer a Berkhof, leer a Millard Ellison, que es bautista, y a la gente yo sé que le fascina más Gruden, porque tiene un método de más explicación de Biblia, y Ellison, la escritura también, pero articula con mucha filosofía, con mucho argumento, y bueno, y esa es como la diferencia entre los dos, que ambos son bautistas, ¿no? Es interesante ver eso, ¿no? Yo creo, José, tú que estudiaste con Gruden, qué privilegio has tenido. Eso sí es una cosa maravillosa, pero yo creo que de alguna forma es lo que le pasa a Gruden. En este libro que publica Editorial CLIE, y seguramente José lo ha leído, si son los dones vigentes, el editor es Gruden. Y Gruden, cuando presenta a los de las distintas posiciones, a la posición pentecostal carismática, la gente abierta pero cautelosa, los cesacionistas, él tiene una postura, y la hemos leído en su teología sistemática, pero él explica su peregrinaje también dentro de la iglesia. Entonces, los que somos cristianos bíblicos lo somos por convicción. El Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado y ha operado en nosotros la regeneración. Es decir, Dios mismo nos convence. Es una cosa impresionante en su gracia. Entonces, las escrituras nos llevan a esto también, a esa reflexión de que hay que examinar las cosas. Hay que examinar, por ejemplo, esta gente que siempre citan, José y Jonathan citan a los judíos de Berea como si fueran cristianos, y ellos no son cristianos allí todavía. Ellos son judíos ortodoxos, por así decirlo, que están con Pablo verificando las escrituras del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea para ver si es verdad lo que él está diciendo de que Jesús es el Mesías que esperaban. Entonces, esa misma actitud hay que tenerla, y la recomendación de Pablo, por ejemplo, sobre el don de profecía, tanto en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5 y Romanos y 1 Corintios 14, es de examinar. Entonces yo creo, Jonathan, y a todos tus amigos, a toda la gente que te escucha, que esto se trata de examinar, de analizar. Somos bíblicos, y dentro de la tradición de las iglesias de la Reforma, hemos decidido leer a presbiterianos, a bautistas,
a dispensacionalista, para hacernos una idea partiendo de que la gracia de Dios ha sido derramada en el cuerpo de Cristo, ha sido derramada sobre los maestros, el Espíritu Santo no se ha equivocado, nosotros desde nuestra limitación humana puede que sí, así que leer a todos es lo mejor para llegar a una conclusión más saludable. Entonces, estoy pensativo con esa teología de José lo del pedigrí. Del pedigrí. Voy a decir algo pero, rápido. Oye, no será que esta es una nueva raza de teólogos. Sí, no, sí, en Puerto Rico decimos reformados. ¿no? Hablaste de la suficiencia de las escrituras y algo que a mí me gusta a veces retar a otros hermanos es que si creemos en la suficiencia de las escrituras, debemos creer que las escrituras son suficientes para regular los parámetros de cómo los dones deben ser practicados. Están claros en las escrituras. Entonces, si yo creo que las escrituras son suficientes, pasa que es un área que pensamos que no son suficientes, que debemos de eliminarlo. Pero 1 Corintios 14 nos dice claramente cómo los dones que son más controversiales, a mí no me gusta decir que hay unos extraordinarios o no extraordinarios, porque Pablo no hace esa diferencia. Todos muestran el poder del Señor Jesús, del Espíritu Santo para mostrar la gloria de Jesús. Pero si las escrituras son suficientes, los parámetros que tenemos deben ser suficientes para practicarlo saludablemente. Total. Y Jonathan, y te podemos hacer una propuesta acá, pues, como estamos entre caribeños y todo el mundo sabe que de aquí de Valledupar, de esta zona del Caribe colombiano, toda esta área de Valledupar, Barranquilla, somos así como ustedes los boricuas y los dominicanos, Joselo, y nos salen unas cosas así en espontaneidad. Pero, Joselo, y una propuesta a Jonathan que nos ayude, sería lindo un en vivo para que hablásemos de 1 Corintios 14. Sería extraordinario que es el uso de las lenguas, el ejercicio de las lenguas, la interpretación de lengua y el don de profecía. Sería una objeción que me hicieron era que estábamos hablando mucho de los dones, pero no usamos Biblias, o sea, que no usamos versículos. Algunas personas me objetaron. Entonces yo creo que obviamente en una entrevista uno ya saca sus presuposiciones y las defiende, no se va a la Biblia del texto. Entonces podríamos hacer algo bien interesante más adelante si Dios nos permite. Pero para seguir con esta línea argumentativa, ustedes los dos han tirado un dato interesante, que el movimiento pentecostal es un movimiento reaccionario a esa teología liberal, a ese enfriamiento. Yo le hago una pregunta, o sea que no hay pelea ni muchas discusiones, o se puede armonizar las doctrinas de la gracia versus la teología pentecostal, Joselo. Sí, yo creo que no hay falta de armonía. Bueno, es que depende cómo tú definas la doctrina pentecostal. Yo personalmente no llego tanto a definirme como pentecostal porque el pentecostalismo tiene unos aspectos que dentro de mis creencias continuistas no llego hasta ese punto de que si definimos clásicamente el pentecostalismo, como Marvin lo hizo la otra vez, es la segunda experiencia, incluyendo el don de lenguas. Y entonces, en ese sentido, yo no me alineo con ese tipo de carismatismo, pero lo que sí creo que puede ser que es compatible, que no hay problema, es que el Espíritu Santo todavía funciona dentro de la iglesia de formas similares a la que la iglesia del primer siglo experimentó. Y que todos los dones están accesibles, y no creo que eso tenga ningún tipo de problema con la doctrina de la gracia. Es más, creo que es una afirmación de la gracia del Señor, porque los dones son un regalo de la gracia del Señor, que cuando son utilizados para el propósito del cual fueron diseñados, que es la edificación de la iglesia por medio de ver la gloria de Jesús, entonces es la gracia del Señor. El problema es que fueron utilizados, y no, ese problema de ser abusado no es un problema de ahora, es un problema de la iglesia del primer siglo. La iglesia de Corinto lo utilizaba para engrandecerse ellos, entonces no lo estaba usando de la forma correcta. Usarlo de la forma correcta es que ese don te muestra
la dependencia del Espíritu, y es un regalo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, dependiendo de lo que el Espíritu Santo hace. Para mí, el texto que más me convence, hay muchos textos que me convencen, pero para mí el texto que más me convence está en 1 Corintios capítulo 1, no está ni en 12, 13 y 14. En 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo tiene todos estos problemas que va a haber con la iglesia de Corinto. Yo digo que si yo hubiese sido Pablo, hubiese cejado la iglesia. Vamos a sacar a esta gente. Hoy en día, estuve en Corinto en agosto del año pasado. Una experiencia espectacular poder estar ahí, poder ver los aspectos arqueológicos. Pero Pablo, antes de ir, en Puerto Rico decimos darle el limazo, darle el regaño, darle la corrección. Antes de hacer eso, los anima. Y una de las formas que los anima está en el verso 7 del capítulo 1, que dice: de manera que nada os falte ningún don, esa palabra don es el carisma, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Desde mi perspectiva, él está atando el carisma con la revelación del Señor Jesucristo. Y Pablo, en vez de decirle, mira, ustedes están abusando de eso, les anima porque los dones están en medio de ellos. Les está diciendo, le doy gracias al Señor de que ustedes los tienen. Después les voy a decir cómo los tienen que usar, pero gloria al Señor que están funcionando en medio de ustedes. Y es una afirmación de la gracia del Señor, porque si son utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, la gente debe salir asombrados de ver a Dios obrar en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado. Y uno de los frutos que más tristeza me da de este problema de cesacionistas y continuistas es que ambos han aportado a que no vivamos asombrados de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Porque le hemos tenido temor a todos los dones. Entonces nadie habla de los dones. Unos hablan solamente de 2 o 3 dones y los otros no hablan de ninguno. Y todo el mundo se ha olvidado de estos dones, que es el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de generosidad, que deberíamos todos los domingos salir de la iglesia. ¡Wow! El Espíritu Santo está poderosamente obrando en medio de nosotros porque vi este don en acción, vi este don en acción, vi este don en acción. Pero el tema de solamente centrando en 2 o 3 dones nos han hecho dejar de ver de que el Espíritu Santo obra poderosamente en medio de nosotros, y eso es parte de la gracia del Señor. Y por eso es que creo que no hay incompatibilidad. Wow, esa palabra se me hace difícil después de 20 y pico años en Estados Unidos. Entre la doctrina de la gracia y una doctrina de continuista. Marvin. Jonathan y José, increíble esto, porque en mi vida había hablado con José. O sea, y al escucharlo hablar y decir las cosas, me atrevo a decir, José, lo que Dios en su providencia está levantando hombres con estas convicciones con el propósito de traer renovación a la iglesia. En el orden que explica Pablo en 1 Corintios 14, en el orden de las escrituras, pues. José, hay algo muy interesante cuando lees el texto de 1 Corintios 1, versículo 7, y es que lo que Pablo también nos permite inferir del texto es que los dones estarán hasta el regreso del Señor. Yep. Es lo que está diciendo. Ustedes, sí. Pues listo, hablemos de don, qué chévere que los tienen, más adelante les voy a explicar cómo lo manejan, pero hasta el regreso del Señor. Y eso es contundente, y por eso somos continuistas en este sentido. Yo entiendo bien a Joselo cuando dice que él no se rotula como pentecostal, y lo entiendo bien porque hay una teología pentecostal clásica con una herencia metodista, con una herencia de Kenchway, de esas reuniones de avivamiento que hacía de L. Moody ahí en Inglaterra. Y ellos hablaban de una segunda obra de gracia, hablaban de avivarse y de tener poder para las misiones. El metodismo hablaba de una segunda obra de gracia para santificarse, pero finalmente porque creían que podía haber un momento de santificación plena, los movimientos de santidad. Entonces, entendemos esos orígenes allí, y el pentecostalismo clásico tiene una teología influenciada, dispensacionalista en escatología y todo lo demás.
Así que comprendo bien a José cuando dice esto. Yo, que pertenezco a una denominación, soy ministro ordenado de una denominación, las Asambleas de Dios, que asume el pentecostalismo clásico. Tengo que decir, por ejemplo, que hay unos teólogos de tradición pentecostal. Por ejemplo, yo no me defino teológicamente como un pentecostal clásico, es decir, como los que definen, por ejemplo, el bautismo del Espíritu como esa obra separada y subsecuente a la salvación, con evidencia sí o sí de hablar en lengua, porque si no, no ha sido bautizado y el objetivo es más poder. ¿Cuánto poder? Todo el que se necesite y lo demás. Yo asumo la postura que asume Gordon Fee, James Dunn, que es metodista, que el bautismo del Espíritu es la participación en el nuevo nacimiento. Eres puesto en el cuerpo de Cristo una sola vez y hay más llenuras y controles según Dios ha determinado. Así que desde ese punto de vista, yo no sería pentecostal clásico. De hecho, teológicamente no lo soy. Sin embargo, hablamos de una tradición pentecostal. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, yo me formé siendo un niño pentecostal, un adolescente pentecostal y lo demás. Pero quiero citarles a ustedes. José lo estaba hablando que a mí me encanta estar citando los libros, pero quiero citar la hermenéutica del espíritu de Craig Skinner, exactamente en la introducción, en el prólogo, y él miren lo que dice él sobre el movimiento pentecostal. Hay una variante de eso de clásico, y él dice, en este sentido, la espiritualidad pentecostal o el cristianismo pentecostal no es de otro tipo, no es otra forma de seguir a Cristo, sino vivir plenamente el don del Espíritu de Cristo a la diestra del Padre. Es decir, él está definiendo el pentecostalismo como seguir a Cristo, viviendo plenamente en el Espíritu, ya honrando a nuestro Padre Celestial. En ese sentido, yo soy pentecostal, porque como ha dicho José, simplemente las Escrituras nos convencen de que es el Espíritu Santo. No podemos ignorar esto. Y como cristiano, y Calvino, que fue el teólogo del Espíritu Santo, estuve en una clase con Sugel Michelin y dijo, Calvino fue el teólogo del Espíritu Santo y es una cosa maravillosa. Simplemente define Skinner, que estudió el college, su licenciatura y su máster de divinidad en dos instituciones de la Asamblea, está definiendo como ser pentecostal no es otra forma de cristianismo, no. Es el mismo cristianismo, pero dependiendo del Espíritu Santo para vivir el cristianismo que honre al Padre. Es decir, eres pentecostal, es eso. Entonces, porque Pentecostés no fue otra cosa, vemos la iglesia que depende del Espíritu. En ese sentido, yo soy de tradición pentecostal. Entonces, a Ocelo no le da pentecostal clásico cuando definimos desde el punto de vista de la historia. A mí tampoco me da, Joselo, pero esa es no quiero abrir una caja de Pandora. Yo soy más cercano de lo que a veces la gente, y creo que yo lo incluí en el libro, y a mí no me gusta decir tanto este que otro, pero hay una posición que Piper asume y el otro que asume es Martin Lloyd-Jones, que en Efesios capítulo 1, cuando están hablando de ser sellados por el Espíritu, es la forma que la gramática está construida del texto, eso es algo que viene después de haber creído. Es como, y abre espacio a que es algo que pasa después de haber creído. Tú creíste, luego fuiste sellado. Pero ellos lo ven como ese sellamiento se manifiesta en pasión por la misión, un aspecto de llenura del Espíritu Santo. Pero, yo la posición que termino enseñando a nuestra iglesia, donde nuestra iglesia hay apertura en la posición nematológica, es, mire, yo le digo esto se lo digo, yo hablo bien sencillo, yo trato de hablar bien sencillo, y es Efesios capítulo 5, donde nos dice que es ser llenos del Espíritu. Y ese ser lleno es algo continuo, no es algo que pasó en un momento, es algo que tenemos que continuar cultivando, que no se termina en un momento. Es algo que si hacemos los pecados de Efesios capítulo 4 y entristecemos el Espíritu Santo,
y permitimos y damos lugar a Satanás, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que continuar cultivando esa llenura del Espíritu Santo. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, mira, a mí no me importa si es la primera, la segunda, la cuarta, tú tienes que cultivar esa llenura del Espíritu Santo para dar los frutos que muestra Efesios capítulo 4, que es unidad en la iglesia, poder ser capacitados para la misión y someterte a las autoridades que debes someterte. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo se refleja, basado en el contexto de Efesios capítulo 5, de esta forma. Si es algo que tenemos que continuamente. Mi última oración antes de predicar un sermón es esta: Señor, lléname de tu Espíritu. Yo digo unas cosas en mi mente antes de predicar un sermón, pero lo último que digo es: Señor, lléname de tu Espíritu. Estaba más lleno 2 pasos antes, pero yo tengo que depender del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Oye, José, y una cosa interesante de Efesios. No estamos dejando a Jonathan aquí hablar. No, de 5. Está muteado. Perdón, estoy muteado. Yo soy detrás de cámara, cualquier cosa les meto un tijerazo. Así que ustedes pueden hablar lo que ustedes quieran, yo soy el editor. No, José y Jonathan, José está hablando de Efesios 5:18, de ser lleno. La traducción al español, que sería rara, desde el griego, es llenado. Y la idea de eso es una característica, es decir, una característica de un cristiano maduro es ser llenado del Espíritu, es decir, controlado por el Espíritu, para mostrar ese hombre nuevo que nos cuenta Pablo en Efesios, ese hombre escogido por el Padre en amor, redimido por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Pero fíjate, José, lo que la teología lucana del Espíritu Santo está muy influenciada por la Septuaginta, está muy influenciada por esas expresiones veterotestamentarias donde dice: cayó el Espíritu, se derramó el Espíritu, viento recio y lo demás. El lenguaje teológico de Lucas es un lenguaje que da la idea de que nosotros somos el sujeto pasivo, es decir, que el sujeto activo es el Espíritu Santo y nosotros estamos siendo impactados, y eso es lo que él recoge. Y el Espíritu vino y cayó y tembló. Él usa todo ese lenguaje, y esa es una forma también, dentro del entendimiento de la neumatología del Nuevo Testamento, de comprender, como cuando tú vas a predicar, y yo hago lo mismo, yo digo: Señor, por favor, que tu Santo Espíritu me llene, es decir, que ahora me faculte, me ayude. Yo estudié la Escritura, pero necesito hablar con sabiduría, con amor, como dice José en su libro titulado Con poder y sabiduría. Y dame esa gracia. Entonces digo: Señor, tú sabes quién yo soy, por favor, ayúdame. Y he visto pues el favor del Señor en esto, pero en el día a día tenemos que ser llenados, como dice Pablo en Efesios 5:18. Ahorita José lo mencionó a Martin Lloyd-Jones. Tú no sabes una cosa, José, lo que Martin Lloyd-Jones es el héroe de John MacArthur. Es el héroe de John MacArthur en la predicación expositiva, y yo tengo 2 tomos de Dios uno y trino de Martin Lloyd-Jones, y yo me sorprendí en la neumatología, porque la explicación que él da, Martin Lloyd-Jones, es muy parecida a la pentecostal, solo que no está diciendo lenguas, no está diciendo él tiene básicamente una segunda experiencia. Él está hablando de una segunda experiencia, y yo a veces me pregunto, bueno, ¿cómo hará John MacArthur con ese pedacito así de su héroe? Me imagino que no lo comparte, pero lo que me llama la atención es que es realmente impresionante de alguien como él, reformado, como Martin Lloyd-Jones. Yo que me encontrara eso, para mí fue extraordinario. Entonces eso es para decir que así no compartamos la posición del bautismo del Espíritu Santo, la posición pentecostal clásica, no podemos decir que eso es descabellado tampoco, porque la posición pentecostal, su hermenéutica es que los discípulos ya eran creyentes en Efesios 2, que los samaritanos ya eran creyentes, que la gente de Éfeso, o sea, eso es una metodología de entender eso. No vamos a entrar en esa discusión metodológica, pero sí es muy importante para que los hermanos reformados, sobre todo los hermanos cesacionistas, se muevan en amor y respeto
hacia la tradición pentecostal, que no todos son excesos y cosas por allí que no están bien. A mí, yo estoy demasiado contento, demasiado feliz. Yo estoy preocupado con los hermanos nuevos en la fe que vengan a ver este video. Hermano, si usted está nuevo en la fe, no se preocupe. Estos tipos tienen 25, 30 años estudiando teología, por eso ellos dicen cosas que quizás no vamos a entender, pero hay que ver este video con causa y rumiarlo un poquito. Algo rapidito que se me salió, cuando estábamos hablando, una de las cosas, si tú me preguntaras qué me preocupa más en la iglesia, en el mover reformado, si hablamos en Latinoamérica, es la predicación que no es predicación, es una clase de seminario y no la proclamación con poder de la palabra del Señor. Y parte es un entendimiento incorrecto de qué es lo que hacemos los domingos, que eso es una conversación para otro momento. Pero ahí yo digo, si yo entiendo lo que Dios me llama a hacer el domingo en la iglesia y lo que significa, yo tengo una teología de que pienso de que cuando nos reunimos somos el templo juntos, Efesios capítulo 2, en 1 Pedro se habla de eso, es el momento donde Cristo, por Romanos capítulo 10, habla, la palabra de Dios habla a los creyentes. Yo no me puedo subir sin depender del Espíritu Santo. Tiene que ser algo que tiene que estar ahí, porque no es simplemente un conocimiento, es el momento donde el Señor va a hablar a su pueblo por medio de un hombre imperfecto que tiene frenillo para colmo. Yo le digo a la iglesia que sirvo, ustedes escuchan la voz de Cristo con frenillo. El frenillo que es que la arrastro. Joselo, y eso será una característica de los continuistas. Mira el frenillo mío. También. Yo tengo frenillo y tengo unos huesos dentro que sobresalen. Yo no debería articular como articulo, pero no sé cómo lo hago, pero yo tengo frenillo. Entonces, bueno, eso es un chiste que estamos haciendo. Quizá tu fe pentecostal te sanó más que a mí. Muchachos, vamos, después de esta larga presentación, yo quiero que definamos entonces y desliguemos un poquito cuáles son los argumentos cesacionistas y los argumentos continuistas. Joselo se tira una tremenda afirmación en su libro Sabiduría y Poder. Si usted no está entendiendo nada de lo que estamos hablando, compre el libro y léalo. Y él dice ahí que en las conversaciones se da cuenta de que en el debate, Joselo, generalmente la ventaja exegética, bíblica, es del continuista y que el cesacionista tiene la carga de la prueba. Entonces, ¿me podrías armonizar, desligar eso? Los argumentos continuistas, cesacionistas, y por qué tú crees que los continuistas ganan la batalla exegética o la dialéctica. Sí, yo creo que es lo que tú estás presentando bien. Yo pienso que, voy a dar un ejemplo, soy amilenial. Entonces, eso debe informar en algunos momentos que tengo que hablar con una humildad porque hay ciertos textos que son difíciles para mí y tengo que aceptarlo. Y eso debe informar la fuerza con la que presento mi postura porque entiendo que hay unos textos que son difíciles para mí. En ese sentido, yo pienso que los continuistas tenemos la fuerza de los textos. Para mí que no hay duda y cualquier persona con honestidad intelectual diría, mira, ellos tienen la fuerza de los textos. Y eso debe informar la forma que un cesacionista se comunica sobre su postura porque entiende que la fuerza exegética, los textos bíblicos apoyan la continuidad de los dones. Y una de las razones principales por la que soy continuista y no soy cesacionista, yo digo en el libro que mi vida sería más fácil por los círculos que me muevo si fuera cesacionista. Pero es que al ver los textos bíblicos, al ver el libro de los Hechos, y yo entiendo lo que la gente dice, ok, el libro de los Hechos es un libro que está presentando una narrativa, pero también está presentando teología. No puedes negar que también hay teología presentada ahí, pero si te mueves a Primera de Tesalonicenses, te mueves a Primera de Corintios, tú ves una doctrina robusta para la continuidad de los dones. Y la forma que yo definiría el continuismo es que la iglesia actual tiene acceso a los dones que se presentan en el Nuevo Testamento si son utilizados
de una forma que están bajo el control de las Escrituras, de lo que la Escritura permite, y el fin de los mismos es la edificación de la iglesia y la gloria de Cristo. Y al final del día podemos objetivamente mirar si son practicados dentro de las normas bíblicas, objetivamente podemos decir si edifica la iglesia y objetivamente podemos decir si Cristo es glorificado. Entonces no es algo subjetivo, es algo objetivo que tenemos guianzas para decir que los dones continúan. En la parte cesacionista, y Mami me puede apoyar en ese sentido, es que hay dones que cesaron con el cierre del canon y la era apostólica, incluyendo el don de sanidad, el don de profecía y el don de lenguas. Entonces yo creo que esos dones continúan accesibles. Y ahí yo tengo un argumento que presento en el libro, que en cierta forma todos somos cesacionistas y todos somos continuistas. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo soy cesacionista. En cuanto al canon, cerrado, cesó. Ya nadie puede escribir más escritura. Completamente 100% cesacionista. En cuanto a la funcionalidad del don de sanidad, el don de lengua y el don de profecía, pienso que todavía pueden y deben funcionar en las iglesias si son practicados de forma que representan la autoridad de la Escritura. Total. Okay. Joselo y Jonathan, hay una cosa interesante. Pablo dice que el propósito de los dones es edificar la iglesia. La iglesia no ha cesado. La iglesia es la iglesia. Necesita ser edificada. La iglesia necesita ser edificada. Los dones del Espíritu son manifestaciones del Espíritu. Dios en su gracia, Dios la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, pues nos concede ese fruto, ese carácter, pero también dones a quien Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, si los dones son para edificar la iglesia, entonces, y la iglesia sigue siendo todavía la comunidad de los redimidos en proceso de santificación hasta llegar a hacer lo que tiene que hacer en el estado eterno, entonces significa que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y parte de esa asistencia son los dones. Ahora, para mí es importante entender esto nosotros como herederos de la Reforma, la sola Escritura, para decir qué cosa. No toda conclusión teológica es bíblica. No toda conclusión teológica o dogma de la iglesia o tradición de la iglesia se sostiene por la Escritura. La exégesis no es otra cosa sino que extraer el sentido original del texto. Y como bien ha dicho José, toda la ventaja exegética, es decir, los textos para hablar de la continuidad de los dones, el ejercicio de los dones bajo la guía del Espíritu Santo, la tiene el continuismo. Cuando me dicen a mí que los dones cesaron, algunos dones como las lenguas, las profecías, los milagros, las sanidades, cesaron cuando se cerró el canon, yo me pregunto algunas cosas interesantes. ¿Cuál es el texto para esto? Entonces ellos citan 1 Corintios 3, cuando venga lo perfecto. Es decir, que el canon es perfecto. Bueno, nuestro canon es perfecto en su mensaje, pero las muchas copias de los originales del Nuevo Testamento, por ejemplo, que son muchísimas, tienen variantes. Las copias, el mensaje no tiene error, pero las copias tienen variantes. Por eso existe la crítica textual, para cotejar que sea lo más certero al original, lo más apegado al sentido original del texto. Ahora bien, entonces nosotros entendemos aquí que el texto es perfecto, el canon es perfecto, es decir, el mensaje es perfecto, pero ¿qué es lo perfecto? Es la pregunta que tenemos que hacer, la pregunta hermenéutica. ¿A qué se refiere Pablo cuando venga de lo perfecto? Bueno, Pablo entonces, por lo que lo leemos en su contexto, entendemos que hay un estado perfecto. Pablo mismo dice, conoceré como fui conocido. Estamos hablando del estado eterno, estamos hablando del cielo. Y José lo citaba, 1 Corintios 1, versículo 7, y hablaba de Pablo, qué bueno que ustedes tienen don y que ansían
moverse en el don hasta el regreso del Señor Jesucristo. Eso es, o sea, no hay se puede discutir sobre eso. O sea, con honestidad cualquier continuista va a tener que admitir que desde la exégesis no le sirve su argumento. Ahora, ¿por qué concluyeron esto? Bueno, José lo citaba a Calvino, que nos muestra que es calvinista, pero Calvino también criticó las supersticiones. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Católica Romana del siglo XVI y XVII inventaba milagros. Inventaba cosas, es decir, cada declaración de un teólogo tiene una razón de ser. ¿Qué razón de ser tuvo, no sé en qué momento la tradición del cesacionismo? Bueno, quizás fueron influidos por el racionalismo alemán, José. Es decir, siguieron siendo conservadores en la escritura, pero esa escuela liberal del racionalismo, los evangélicos trataron de no verse como ridículos frente al ala liberal, trataron de no verse ridículos ante la sociedad y dijeron estas cosas extrañas, ¿no? Ellos han argumentado que la ciencia ha aumentado, que hoy día Dios cura a través de la ciencia médica, y yo lo creo, Dios en su providencia lo hace, pero eso ya no es milagroso, eso es un tema ya que se maneja con análisis bioquímico y todo este tipo, y con moléculas o con intervenciones y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando dicen ellos que es que eso no pasa porque la misma ciencia ha aumentado, pues eso no lo dice la Biblia, eso es una conclusión de inferencia lógica de ellos para sostenerse de una idea agarrada de los cabellos, y lo digo aquí con mucho respeto, es una idea forzada para sostener que en la Biblia no encuentra apoyo de esto. Quiero cerrar en respuesta al cesacionismo diciendo lo siguiente. Ellos dicen que estos dones espectaculares, llaman algunos, José, estos dones controversiales o polémicos, como los milagros dicen, es porque el Señor se los dio para confirmar el mensaje apostólico. Es decir, para que se evidenciara que Pablo era apóstol de verdad o Pedro era apóstol de verdad. Pero yo hago la siguiente pregunta. Cuando Pablo habla de evidencias de un apóstol, se da cuenta que dice, a mí también me enseñó el Señor. Él argumenta mucho la revelación de que el Señor lo enseñó, porque para reconocer esos apóstoles como Pedro, había que estar con el Señor, con el testigo de la resurrección. ¿Correcto? En ninguna de esa articulación Pablo dice una evidencia de apóstoles hacer milagros. No la dice. No, pero los teólogos cesacionistas dicen que los milagros eran algo propio de ser apóstol. Ojo a esto. Y desconociendo que hay profecías y que hay sanidades de gente que no era apóstol, que simplemente eran creyentes. Mira, la iglesia de Corintio súper desordenada. Yo también hubiera dejado a esa gente quieta. Entonces, ustedes arréglensela. Manden a Jonathan a pastorear porque está más joven y se puede mantener sin problema. Pero lo que trato de decir es que ni siquiera Pablo argumenta eso. Ahora, si de verdad los milagros demostraban que los apóstoles eran realmente apóstoles, ¿cómo hacemos con las falsificaciones de Satanás? ¿Cómo hacemos con Simón el mago que hacía algunas cosas tremendas? Ojo a esto. Y me gusta decir lo siguiente. Hubo una iglesia que rechazaba el apostolado de Pablo. La misma iglesia que estamos tratando en los dones. O sea que ellos sabían de los milagros de Pablo. Entonces el argumento de que el milagro quedó allá para la era apostólica porque era algo propio de los apóstoles y que un creyente hoy no pudiera tener ese don, a mí me parece que eso, leyendo el mismo texto bíblico, se desploma. Así de sencillo, se desploma. Yo voy a hacer aquí de Grinch, de cesacionista aquí. Mi pregunta es esta, chicos. En cuanto a la profecía, por ejemplo, vamos a empezar con la profecía y las lenguas, que quizás son los más críticos en Latinoamérica. Si estamos abiertos a profecías, no sé si ustedes lo toman como nuevas revelaciones, ¿cuál sería el filtro entonces para saber si es una profecía de Dios o un emocionalismo? Porque eso a mí me parece un poquito complicado. ¿Usted qué opina, José? Mira, primeramente,
yo pienso que hay unos aspectos de continuidad y descontinuidad, y para poder conversar un poco sobre eso uno tiene que entender que hay aspectos del Antiguo Testamento que se practican de forma diferente en el Nuevo Testamento. Y hay muchos ejemplos. La señal de la entrada al pacto, el Antiguo Testamento circuncisión, en el Nuevo Testamento bautismo, en el Antiguo Testamento se celebraba el sábado, el domingo para los creyentes y la Santa Cena. Entonces, hay aspectos de cosas en el Antiguo Testamento que simbolizaban ciertas cosas que son practicadas diferentes en el Nuevo Testamento. Yo tengo un argumento que estoy trabajando, y si estoy entrando ahora a un programa doctoral y no sé si este es el tema que voy a trabajar, pero es un aspecto de teología bíblica donde los tres oficios principales del Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey, eran practicados por ciertas personas en el Antiguo Testamento. Estaban como que centrados en personas. Cristo viene y Cristo cumple esos tres oficios, pero en el Nuevo Testamento nosotros participamos juntamente con Él por nuestra unidad con Cristo en esos oficios, y por eso esos oficios ahora son dispersionados, son como que dispersados de una forma que no está en nadie de la forma que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros somos sacerdotes, porque Cristo es el sumo sacerdote, pero nosotros también dice la palabra que somos sacerdotes. Él es rey, pero vamos a reinar juntamente con él. Y Hebreos dice que él es el profeta final, pero en cierta manera representamos el oficio de profecía, no de la misma forma que el Antiguo Testamento, y por eso no tiene la fuerza, la responsabilidad, ni la certeza. Por eso es que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, un falso profeta, ¿qué tú hacías? Lo apedraba. En el Nuevo Testamento, ¿qué tú haces con él? Ves la profecía y la examinas. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era de lo que te tenías que cuidar? Falsos profetas. En el Nuevo Testamento, lo que te tienes que cuidar de falsos maestros, porque la iglesia entendía que la profecía del Nuevo Testamento no cargaba la autoridad de la profecía del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y gran parte de mi argumento también es que uno de los problemas, nos metemos en problemas cuando hacemos teología en compartimentos y olvidamos que esto afecta a otras cosas. Y usualmente nos metemos en problemas cuando tratamos de forzar algo y se nos olvida que eso nos va a salir por otro lado. No sé si entiendo lo que voy a decir. Y parte de los argumentos que se están utilizando muchas veces es que no, la profecía del Nuevo Testamento es la predicación. Y yo entiendo que el predicar es un tipo de, podría ser presentado como un tipo de palabra de profecía, heralding, un heraldo, pero aquí es donde yo creo que los reformados se meten en problemas, porque si la profecía en el Nuevo Testamento es el equivalente a la predicación, entonces tienes que dejar a las damas predicar, porque claramente en 1 Corintios se permitía a las mujeres profetizar. Entonces ahí dejas de tener un tipo de consistencia, porque no estás mirando el argumento a nivel de cosmovisión, lo estás mirando solamente a nivel de esta área que quieres hablar. Y lo último que voy a decir ahora para pasar aquí a Marvin, es que Martín Lutero, a mí me encanta viajar, y acabo de llegar de Praga, y estuve en el púlpito donde predicó Juan Hus, que fue la persona que 100 años antes profetizó que iba a venir alguien. El apellido Hus viene de ganso, y ganso era algo como él se convirtió en una persona muy popular. Él dijo, ahora van a quemar un ganso, pero en 100 años va a venir un cisne. Y Martín Lutero sale popularmente 98, 99 años después de John Hus, y él no tenía duda que él era el cisne, que John Hus estaba hablando de él, un tipo de profecía que no es profecía dogmática, no es canónica, pero es para la exhortación, y esa palabra exhortó a Lutero en muchos momentos y lo animó en muchos momentos. Y yo creo que la profecía nuevo testamental es una revelación. Voy a usar la palabra revelación porque 1 Corintios 14 lo utiliza, que Dios da para la exhortación, edificación y consolación de un creyente.
No es para asustarlo, no es para decirle que te vas a casar con alguien, no es para decirle que te vas a ganar la lotería. Para el No, carro y tiene, la casa. exacto, no, tiene edificar, exhortar y consolación. Y para eso tiene que estar Cristo envuelto. Tiene que estar Cristo envuelto, tiene que estar para ser edificado, exhortado o consolado. Lo único que hace esas cosas es la persona de Cristo. Así que si hay algo que Dios pone en el corazón de una persona para compartir a alguien, tiene que ser edificación, exhortación y consuelo. Voy a dar un testimonio que yo doy en el libro. Yo no soy mucho del testimonio porque yo quiero que mi argumento sea exegético, filosófico, teológico, no de experiencia, pero las experiencias son parte. Y un día yo tengo un amigo cesacionista. Y un día yo estaba que yo lo tenía en mi corazón, y me puse desobediente, pasa el otro día y es una cosa. Al tercer día le escribo y le digo, mira, brother, yo no sé qué tú vas a hacer con esto, pero yo siento que tengo que decirte, compartirte esto. Y tú tómalo, examínalo, deséchalo, dijo, José lo está loco, y les compartí algo para su vida. Y la respuesta de él fue, me vas a convertir en continuista. Porque esa palabra necesitaba para ser exhortado en este tiempo. Entonces, hermano, no me llamen el profeta Joselo, porque yo no creo en el oficio en el Nuevo Testamento. Y yo le digo a la gente de la iglesia, de la iglesia local donde sirvo, a mí lo más que me interesa es mi iglesia local. Yo las cosas que hago lo hago pensando en mi iglesia local. Le digo, mira, si usted quiere creer que los dones existen, continúan, pero si usted tiene algo en su corazón para compartir con otro hermano, sea fiel al Señor. Exhorte a ese hermano. Dígale, dígalo humildemente, no lo diga como si fuera, no diga, la razón que yo no creo que debe ser compartida ese tipo de palabra en primera persona, porque si Dios te dice, hermano, porque la gente cambia la voz cuando, así te dice el Señor, tienen que cambiar la voz para, si vas a hacer eso, así te dice el Señor. Si Dios te habla en primera persona, no tienes la oportunidad de examinarlo. No hay la oportunidad de examinarlo. Pero si alguien te comparte humildemente, ¿por qué debe compartirlo humildemente? Porque debe ser examinado. Y te dice, mira, yo creo que el Señor quiere animarte con esta palabra para que tú lo consideres, para que tú veas si es algo que te va a exhortar, edificar o consolar. Y uno lo deja ahí, y uno se lo deja que la persona la interprete y lo examine. Y desde mi perspectiva sí que funciona el don de profecía en el Nuevo Testamento. Hay gente que me dice, bueno, pero sí, eso, yo creo en eso, que el Señor te da como algo en el corazón por alguien. Pues para mí eso es la profecía del Nuevo Testamento. Sí, o sea, sería como, perdón, Marvin, sería como la profecía, entonces no sería como ese tema positivista que quizás nosotros vemos desarrollado en la iglesia, sino como que el Espíritu Santo, Dios, a través de hombres y de hermanos de la iglesia, guiándote, ¿verdad? Guiándote y específicamente con ciertos aspectos que son necesarios, que no son dados específicamente en la escritura. Por ejemplo, a veces tenemos que tomar, estamos en de una trabajo, carrera. encrucijada o algo, y Dios en su misericordia no tiene que hacerlo, nos puede animar. Lo que yo creo que es incorrecto es, porque yo creo que una decisión de trabajo, hay formas que uno puede tomar decisiones basadas en las escrituras siguiendo un proceso. Tú no tienes que esperar esta voz, pero ponle que tú estás en un momento oscuro de tu vida, medio deprimido, y estás callado, te estás retrayendo, y alguien te dice, hermano, yo creo que el Señor te quiere animar con esto, para que tú lo consideres, y te está diciendo algo que te dice, pareciera que tu corazón se está endureciendo y el Señor quiere animarte con este. Yo te digo, si alguien tiene una palabra para mí, yo no quiero que por temor a hacerlo mal se la guarde. Yo prefiero hazlo mal y vamos a ver cómo se hace bien. Y que uno endurecer su corazón a la guianza del Espíritu. Voy a terminar con esto. Yo estoy recomendando este libro a muchas personas porque salió la biografía de R.C. Sproul. No sé si la han visto, que la escribió Stephen Nichols. Y ahí hay unos testimonios que el tipo es más pentecostal que yo. Wow. La forma que él fue,
Sí, a la forma que él fue llamado al ministerio. Es una experiencia que básicamente Dios le habló casi audiblemente. Él no llega a ese proceso, pero está en una capilla y varios momentos de su vida. Entonces, algo que a veces es un poquito es que muchos hermanos que son cesacionistas no comparten esas experiencias que tienen por no mandar un mensaje equivocado, pero con eso le roban la oportunidad a hermanos de la congregación a vivir abiertos, a ser guiados por el Espíritu Santo. Uno de los textos que a mí más me anima es en Hechos capítulo 13, cuando Pablo es enviado por la iglesia y vemos que Pablo se sometió a la palabra del Señor y pareciera que estuvo 14 años en esa iglesia, puede haber sido un poco menos, pero Pablo vio a Cristo, Cristo le dijo, tú vas a hacer este ministerio. ¿Y qué hizo él después? Se sentó en una iglesia bajo la autoridad de unos pastores hasta que esos pastores lo envían. Y después de eso, Pablo iba en un momento hacia Asia Menor y el Espíritu no lo deja. ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? De que tu espíritu se contrista porque estás tomando una decisión que la Biblia no te puede decir y dice, no, ahí tiene después la visión del hombre macedónico. Yo pienso que Pablo pudo tener esa sensibilidad porque había cultivado obedecer al Señor en las cosas claras, someterse a sus pastores, y su espíritu estaba sensible a la voz de Dios. Y debemos de vivir de esa forma, sensibles de que el Señor nos guíe en la misión. No estoy hablando de que si me voy a poner un pantalón rojo, un pantalón amarillo, es en la misión de predicar el evangelio. Yo me monto en aviones constantemente y siempre estoy, Señor, guíame a quién le voy a hablar del evangelio. Obviamente le debo hablar a todo el mundo, pero Señor, guíame si hay alguien que aquí en medio hay una necesidad especial. El otro día estaba así, empecé a hablar con alguien y a la persona estaba de camino para el funeral. Su papá estaba a punto de morir. Y estuve hablando, le prediqué el evangelio, lo animé. Cuando llegamos, recibe el texto, cuando la aterriza, que el papá ya había muerto. Y yo pude rápidamente saliendo, porque teníamos vuelos, consolarlo, pero antes de entrar yo, Señor, guíame, a quién tú quieres que yo le hable, ponme con personas, dirígeme, vivir constantemente abiertos a la dirección del Espíritu Santo para la misión de alcanzar a los perdidos. Amén. Amén. Yo puedo decir algo y aquí voy a hacer uso de mis argumentos reformados. Y es esto. Mira, yo creo que las manifestaciones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu, todos, y sobre todo estos que generan tanta controversia como las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, que es el que Jonathan ha tocado, responden sencillamente a una expresión de la soberanía de Dios. Dios gobierna, Dios está encima de todo, y Él va a hacer las cosas como considere que las tiene que hacer. Y eso responde a su providencia. Él cuida, él cumple un propósito, él hace estas cosas tremendas. A mí no me asombra, José, me produce alegría, pero no me asombra que hayas dicho eso de Arcee Sproul, no porque yo lo conociera, sino porque yo sé que Dios no cesa. Dios hace lo que Él tiene que hacer. Es más, cuando leemos biografías de misioneros del siglo XIX, del siglo XVII, uno escucha a esta gente contando experiencias sobrenaturales y no existía el pentecostalismo, ¿no? Vale la pena decir eso. No existía el pentecostalismo. Entonces son cosas tremendas. Entonces podemos decir que a la profecía que nos referimos es a esa guía del Espíritu Santo a un hombre o a una mujer, porque Pablo habla de que las mujeres profetizan, ¿cierto, José? En 1 Corintios 11:5, así que tenemos que decir que es una guía que da el Espíritu Santo a un hombre y una mujer para un momento particular, para una situación particular, donde Dios va a llevar a cumplir su propósito, y ese mensaje dado por el Espíritu Santo jamás va a contradecir el mensaje de las Escrituras. Amén. Jamás va a rivalizar con el mensaje de las Escrituras, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura es quien está guiando a esta persona. José lo hablaba
de cómo el Señor le hablaba a Pablo. Pablo dice que en el naufragio, que temían por su vida, narra Lucas, preciso, dice que un ángel del Señor le dijo: Pablo, tranquilo, que aquí nadie va a morir y usted va a cumplir su tarea de hablar en Roma. Y cuando tú lees eso y citaba José, citaba la conversión de Pablo, creo que está por allí en el capítulo 9 de Hechos, de 9, y luego va a la iglesia en Antioquía, donde oran, ayunan, y dice que el Espíritu habló y dijo, a Pablo y a Bernabé, es correcto, les he escogido para esta tarea. Entonces, este es un mensaje específico dado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué nosotros tenemos que decir? Algunas cosas muy interesantes. Si vamos a Hechos capítulo 21, de pronto, Jonathan, para la inquietud de tu gente sobre Biblia. Hemos estado hablando Biblia, aunque no hemos leído, hemos estado citando la Biblia. Sí, antes no había Biblias impresas y la gente recitaba las escrituras, así que es correcto allí. Pero en Hechos 21, ya Pablo ha terminado su tercer viaje misionero y el Espíritu de Dios le ha guiado para que regrese a Jerusalén. Hay una cosa muy interesante, y es que en el versículo 4, cuando Pablo sale que llegan a Tiro, dice que allí le duró 7 días y que por medio del Espíritu Santo los hermanos le dijeron a Pablo: oye, no vayas a Jerusalén. Y dice, ¿cómo? No, mira, le están exhortando, le está diciendo, mira, vas a sufrir, y ellos le animan. Ellos están diciendo la verdad, el Espíritu Santo les está mostrando que va a Jerusalén, pero ellos están diciendo, Pablo, no vayas, porque el Espíritu nos está diciendo que te va a ir mal, no vayas. Fíjate esto. Y luego, uno en el mismo pasaje encuentra que llega a otro lugar y habla de unas hijas de Felipe que profetizan, 4 muchachas que profetizan allí. Pero él llega y habla del profeta Ágabo, que también le habla y toma un cinturón de Pablo y dice, al dueño de este cinturón le va a pasar esto. Y él dice, citando a José ahorita en su conversación con Grude, así dice el Espíritu Santo, esto va a ocurrir. Entonces, fíjense una cosa, los hermanos les muestra el Espíritu Santo el padecimiento de Saulo. Sin embargo, ellos en su fragilidad humana no quieren que Pablo vaya. ¿Qué tenemos que decir nosotros citando a Gruden? Tenemos que decir que el ejercicio de ningún don espiritual es infalible. Porque a quien el Espíritu Santo le da el don o le usa, es falible. Es decir, el don del Espíritu es perfecto porque es un don de Dios, es una expresión de la gracia de Dios. Pero el receptor del don es falible. Por ejemplo, la palabra de Dios es infalible, pero yo a veces, aún tratando de ser fiel a la palabra, de pronto en la predicación, no voluntariamente o estoy convencido, puedo estar diciendo algo que no es. Y lo mismo pasa si estoy enseñando algo en doctrina. ¿Quién me puede decir a mí, por mucho que amemos a Gruden, quién se atrevería a decir que en la teología de Gruden no hay un solo error? Si uno dice que en la teología de Gruden no hay un error, eso sería delicado. Entonces, si eso acontece al escribir libros, si eso acontece al predicar, si eso acontece al enseñar, no nos puede a nosotros la falibilidad, la debilidad de un hombre o una mujer usado en profecía preocuparnos y decir, pero es que el Señor le mostró, pero añadió una cosa, porque de pronto sus emociones, el contexto lo llevó a esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, hay una recomendación. José lo decía que ahorita hay hermanos cesacionistas que han tenido esta experiencia y no la dicen. Seguramente José y Jonathan, para que no los traten de loco, de fanático, no los retulen de pentecostal o de pente reformado, una expresión que tiene Jonathan por ahí. Y entonces dicen, no, pero si los dones son para edificación y alguien por pensar en su prestigio personal está negándose a contar lo que el Señor ha hecho, para mí de alguna forma eso es pecado. Ese sí es un mal uso del don también, porque si yo lo tengo para mí
y no digo las cosas, yo tengo algo allí de alguna forma que no está bien. Entonces, ¿qué dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 29? Dice que cuando alguien profetice, dice que dos o tres personas profeticen y los demás evalúen lo que se dice. Eso no es lo que hacemos con un sermón, José. Nosotros evaluamos. Puede venir John Piper, puede venir Donald Carson, pero nosotros tenemos la Biblia y si habláramos y si leemos el original, mejor todavía para ver si nos está diciendo cierto. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en la falibilidad, en el error de una persona. Entonces Pablo no dice que nosotros debemos decir la profecía no está, no, dice que hay que evaluarla. ¿Qué hay que hacer? Evaluarla. Y quiero cerrar mi intervención en este punto llevándolos a ustedes a 1 Tesalonicenses 5, por favor. 1 Tesalonicenses 5, donde dice en el versículo 20 el apóstol Pablo, Valera del 60 dice, no menospreciéis las profecías. Se traduce en NTV, no se burlen de las profecías. Esto es un tema delicado aquí. Porque es una teniendo el mismo problema, estaban teniendo el mismo problema, que era menospreciada, era vista como menos. Como menos. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 21 de 1 Tesalonicenses 5? Dice, no las menosprecien, no se burlen, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. Entonces, en vez de menospreciar o de ocultar, lo que tenemos es que evaluar. ¿Qué hay que decirle al hermano o a la hermana que nos va a hablar algo delante de Dios? Mi hermano, tú puedes hablarme, pero yo voy a orar. Y yo voy a ver por la escritura lo que tú me estás diciendo. Y así es mi cierre. Fíjate, José, esto se lo dije creo que a Jonathan. Y es lo siguiente. La iglesia que pastoreo, ocurrió una cosa tremenda. Era un grupito de hermanos que habían pertenecido a una iglesia y se reunieron por un tiempo a pedir un pastor. O escucha esto. Yo estaba en República Dominicana, había decidido quedarme en República Dominicana, plantar una iglesia en República Dominicana, estaba en víspera del matrimonio, mi agenda no estaba por aquí. Pero llegó un cubano y de la situación de Cuba difícil que nosotros sabemos, estoy hablando hace más de 22 años, ya estaba graduándome del college, y él llegó y dijo que él podía quedarse en Estados Unidos en otro lugar, pero que Dios a él le indicaba que saliera y llegara a ayudar a sus hermanos. Eso fue Dios con él. Cuando él habló eso, yo no dejé de llorar, José, porque yo no venía para Colombia. A mí el pastor que me envió allá luego quiso que yo no siguiera estudiando, tenía unos inconvenientes y eso me lastimó y yo no quería venir. Quería quedarme allá, además estaba enamorado de la dama dominicana, los líderes de Jesús, y tú sabes que el dominicano lo atiende uno súper bien y son extraordinarios, ya tú sabes. Y bueno, yo me iba a quedar allá, pero cuando ese hombre habló, y no dejé de llorar, eso fue una capilla, tenía que ir a clase y no entré a las 2 primeras horas llorando. Cuando yo llego a Colombia, otra vez, en el año 2000, mi mamá es una mujer que Dios usa en este don. Y ella me dice, orando, me dice, hijo, el Espíritu de Dios a mí me dice que este grupo de hermanos que dejó el pastor tal, que están lastimados, van a venir a la casa a buscarte para que tú seas su pastor. ¿Cómo? Escucha esto. Eso fue impresionante para mí. ¿Cómo? Yo dije, bueno, es mi mamá, pero vamos a esperar porque es un tema delicado. En efecto, ese grupo de hermanos me buscó. Y dicen ellos que llegó una mujer americana llamada Helen Zamora. El pastor que tenían, que se había ido, que les dejó, le citó a la americana que se encontraron en un aeropuerto y le dijo dónde estaba y la mujer vino, guiada por el Espíritu, oró con los hermanos. Y ¿sabe qué le dijo esa americana? Le dice, el Espíritu de Dios me muestra que una pareja de jóvenes va a venir a ayudarnos. Así que una agenda distinta. No conozco a Helen Zamora. Eso está en la historia de nuestra iglesia. No me había puesto con los hermanos de acuerdo y han pasado 22 años. Y esa profecía
fue cumplida. Entonces yo vi abuso en el pentecostalismo. Yo rechazo eso. El primero que enciende las antenas cuando dicen que una sanidad, que una cosa, digo, vamos a ver si eso es verdad. Porque el que creamos no significa que somos ingenuos. Pero tengo esta experiencia y lo digo en gratitud al Señor. En gratitud al Señor. Te voy a dar dos cositas. Finalmente, lo de Pablo que le profetizan, el problema para mí ahí también tiene que ver que le interpretaron el don, el que da la profecía no tiene que interpretarla. El problema fue que se la interpretaron. Pablo es el que tiene que interpretarla. Y Pablo lo interpretó correctamente. Pablo lo vio como, y después lo vemos a través de Hechos, que el Señor le dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. En sus prisiones. Dios le estaba diciendo, yo voy a estar contigo. Pablo dijo, esta profecía no es para que no vaya, esta profecía es para recordarme que el Señor va a estar conmigo en su condescendencia. Dios recordándole, voy a estar contigo. Y ese es el recuerdo. Y si vemos, Pablo luchó con eso de la soledad, porque él dice, estoy aquí solo, solamente me queda Lucas. Y yo digo, Lucas, ¿qué hubiera dicho? Porque decía que está solo, pero Lucas estaba. Pero el problema ahí fue que ellos trataron de interpretar cuando era Pablo el que le tocaba aplicar lo que ellos le estaban mostrando. Y como Marvin se tiró con una experiencia personal, me voy a tirar con una experiencia personal también para que no se quede solo. Aunque yo digo te voy a dar una donde yo recibí antes de comenzar cualquier tipo de ministerio local. Estaba en una iglesia en Florida con gringos, no saben nada del mundo hispano, y se me acercó un hermano, nada así, no se tuvo que gritar, no fue a la tarima, él se me acercó y me dijo, hermano, yo veo que usted va a estar rodeado, me lo digo en masculino, no femenino, si no le digo ahí mismo le digo, falso profeta, rodeado de gente muy influente. Wow. Pero Dios te ha llamado a no imitarlos a ellos. Cuídate de eso. Dios te ha llamado a hacer algo diferente. Y eso fue un momento crucial en mi ministerio. Y a mí muchas veces la gente viene y me dice, a veces me lo dicen como para criticarme, tú predicas bien sencillo. Y cuando me lo dicen a veces digo, bueno, pues si tú supieras, da más trabajo predicar sencillo, porque primero tengo que entender el texto y después tengo que ponerlo sencillo. Pero fue algo que me ayudó porque la tentación en aquel momento, cuando me empiezan a invitar a lugares, coalición, tengo que actuar como el resto. Y el Señor utilizó esa palabra constantemente para acordarme que yo te he llamado a hacer algo diferente. Por eso que yo digo que en las conferencias a mí me ponen a las 3 de la tarde, cuando todo el mundo se va a dormir. Me consta. Eso me invitan para que la gente se quede despierta porque yo tengo un llamado diferente. Pero eso ha sido algo que el Señor ha utilizado constantemente en mi vida para decir, ok, Dios le dio este don a esta persona, Dios le dio este don a esta persona, Dios me llamó a hacer esta parte. Y yo creo que eso vino del Señor. Entonces, nuevamente, si alguien le quiere llamar, es un impulso que tenía en el estómago. A mí no me importa cómo lo llamen. Después que la gente sea fiel y responda para que el cuerpo de Dios sea edificado y Cristo sea glorificado. Amén. Porque al final el propósito, yo creo lo que a mí me ayudó es que mi predicación fuera un poquito más para exaltar a Cristo en lugar de dar una clase teológica. Amén. Amén. Chicos, en honor a la brevedad, ya llevamos más de 1 hora, pero no quiero irme sin esta pequeña perlita final. Se la voy a tirar de salida. Jonathan, porque yo sé que tienes una perlita bien buena, pero solamente yo quisiera decir algo con autoridad pastoral que me asiste. No, okay. Ese es broma. Como tu amigo Jonathan, permíteme nada más decir algo ante tus perlitas para que cerremos como tú lo has planeado. Pero, vale. Y no quisiera yo agregarle esto, sino solamente decir que a todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina, los hispanos de Estados Unidos, a la Iglesia del Señor de habla hispana,
queremos decirle que cuando reflexionamos sobre, en este caso, el don de profecía o de lengua, no queremos dejar en el ambiente que estamos persiguiendo dones. No queremos dejar en el ambiente que ahora se tienen que obsesionar con la profecía, con la sanidad, que porque José Mercado ya dijo, entonces ahora vamos a tener una explosión de profecías y cosas. No, que nos quede claro que el Espíritu hace sus cosas, sus indicaciones cuando Él quiere. Que nosotros tenemos que centrarnos en Cristo, en las Escrituras, que nuestra norma de fe y conducta infalible es la palabra del Señor, y que si no hubiera profecía viviríamos tranquilos. Esa es la verdad, lo está diciendo un continuista de tradición pentecostal. Si no hubieran sanidades, si no hubiese milagros, sé que pudiésemos echar para adelante también, porque en Cristo estamos completos. Pero Dios en su gracia lo tiene. Entonces decir a los hermanos que esto les motive a no menospreciar los dones, pero que tampoco nos obsesionemos con ellos. Solamente que digamos, buenísimo, como Pablo y Jonathan, por Cristo yo lo he dejado todo. Él es Amén. Nuestro Señor, es nuestro amado, y a Él servimos. Suelta tu perlita, hermano. Bueno, aquí viene Jonathan MacArthur. Yo tengo un tema, y es que yo veo en mi Biblia, yo de manera, como concluyo lógicamente esto: si el Señor nos dio unos dones de lenguas, ahí en Hechos 1, 2, en los primeros capítulos, para ir a evangelizar naciones, gente, la Biblia es explícita y dice, bueno, otros idiomas también entendibles en algunos lugares. ¿Por qué si ese don sigue continuando hoy? ¿Por qué no se ve ese entendimiento que dice la Escritura del Nuevo Testamento de un idioma entendible y comunicable para otra nación? ¿Por qué la gente, mejor dicho, no aprende un idioma así de manera sobrenatural como lo pasaba en Hechos 1? Y si ustedes consideran que el don de lenguas también es así, idiomas angelicales, lenguas angélicas. José. Mira, aquí podemos estar hasta mañana con este tema, y no es que cojo del tema, pero para mí es el que tengo que caminar un poquito con más cuidado, porque creo que es el que es un poquito más difícil, aunque pienso que la exégesis no es muy complicada. Desde mi perspectiva, y puede variar de otras personas, la experiencia de Hechos 1 y 2 es diferente a lo que está hablando Pablo en 1 Corintios. Se usa mucho este argumento de cuando está diciendo lenguas angelicales, él está usando como un argumento un poco de ironía y de exageración, pero los otros ejemplos que él da son ejemplos que suceden. Entonces, ¿por qué si está usando ejemplos que suceden? De momento va a usar uno que es falso. Todo lo que él está hablando son cosas que son ciertas, que pueden suceder, porque va a dar un ejemplo que es falso. Y después Pablo nos dice claramente, es un don para ser practicado en privado mayormente. Por eso es que llegó a la conclusión que es diferente a lo que está pasando en Hechos, que es algo que sucedió públicamente, para la autoedificación, que solamente se practique si hay ciertas condiciones, y por eso es que él invita en 1 Corintios 14:1 a que busquemos la profecía, porque él dice, de todo la profecía el que más edifica, es el que más claramente va a ayudar al pueblo de Cristo. Yo hablo más lengua que todos ustedes, pero lo voy a hacer, eso es lo que dice Pablo. Te estoy diciendo lo que dice Pablo. Dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pues yo pensé que era tú, José. No. Estaba diciéndolo. No. Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero lo voy a hacer en privado, porque si lo hago en público, no va a edificar a nadie si no hay una persona que traduce la lengua. Y ahí yo veo la traducción como un don, no como un acto natural, que es que él está hablando en una lengua, está hablando en ruso sin saber ruso, y de momento hay un ruso. Sino que es un acto también sobrenatural. Algo que para mí es bien importante sobre el don de lengua, yo creo que aquí donde se violenta más cómo se utiliza el mismo, es que debe ser utilizado para orar.
debe ser un lenguaje que comunica una oración hacia Dios, porque Pablo dice, el que habla en lenguas está orando a Dios, claramente. Entonces, uno de los problemas que yo veo muchas veces donde la gente no se somete a la escritura en este tema es que interpretan una lengua y la hacen como si fuera una profecía. No, eso es profecía. Si vas a interpretar una lengua, tiene que ser un lenguaje que está hablando a Dios como si fuera una oración hacia Dios, porque 1 Corintios 14 nos dice claramente que ese es el tipo de comunicación que se está haciendo. Entonces, nuevamente, yo creo que no debe de ser tan controversial, porque debe ser algo que usualmente se practica privadamente sin que más nadie se entere, para la autoedificación del creyente. Y en momentos cuando se sabe que hay alguien que tiene un don de interpretación, a mí me sucedió, llegó una hermana a la iglesia que no era de la iglesia, estábamos en medio de la predicación y comenzó a hablar en lenguas. Y yo había predicado 1 Corintios hacía unos meses y todo el mundo se quedó esperando a ver qué yo iba a hacer. Era una mujer anciana. Yo me bajé del púlpito, fui a donde ella, le puse la mano en la espalda, ella se calmó. Yo pregunté, ¿hay algún intérprete? Pues vamos a seguir predicando. Y el próximo domingo hablé a la congregación y le dije, mire, hermanos, no es la forma que practicaríamos esto, pero yo estoy convencido que la intención de la persona era bendecirnos en ese momento. Quizá no estaba informada que el momento de mayor importancia es cuando la palabra está predicada, y que también el don de lengua no debe ser practicado como un éxtasis o la profecía, porque dice que se practica en orden, que 2 o 3 vengan. ¿Qué pasó con el cuarto? Pues se la guardó, no la tenía que decir, se la guardó. Si había un cuarto en la lista, no es como que no tengo que decirla porque el espíritu me está controlando ahora mismo. No, me la guardé. Porque vemos eso del texto. Entonces, en ese sentido, pienso que no debería ser tan controversial si se practica de la forma que la Biblia nos presenta. Sí. Joselo, una pregunta. Bueno, tú hablas en lenguas. A mí en estas confesiones penterreformadas, don Jonathan Murcia me preguntó a mí en una entrevista pasada que si yo hablo lengua, y le dije, sí, he tenido la experiencia de hablar en lengua, las hablo en privado, no es todos los días, no es todas las veces, pero he tenido la experiencia bajo el control del Espíritu de orar a Dios en lengua, y mi experiencia ha sido de paz, de tranquilidad. He sido edificado por el Señor. Entonces, José, tú tienes la experiencia. En Puerto Rico decimos, estás tirando al medio. Sí, yo hablo en lengua desde que tenía 14 años. Y es una práctica que en momentos continúo haciéndola en privado en mi hogar, en momentos de adoración donde la música está alta y nadie alrededor mío me va a escuchar. Puede ser que la practique. Oye, yo creía que yo era el único que hacía esa trampa santa. Sí, es una trampa. A veces estamos exaltando a Cristo y yo siento, pero yo bajitico. Sí, sin que nadie se dé cuenta, nadie lo ha visto. Y en ese sentido, nuevamente, es algo que me edifica. Siento la cercanía del Señor. De muchas otras formas que siento la cercanía del Señor, pero nuevamente... ¿Interpretación de lengua, José? Déjame decirle, y ni mis hijos me han escuchado hablar en lenguas, porque pienso que es algo que no se toma livianamente, que decir a mis hijos, mira, te voy a hacer cómo se hace esto. En 2 ocasiones en mi vida he interpretado lenguas. Una vez estaba en Cuba en un servicio y una persona comenzó a hablar, y la experiencia que yo he tenido en 2 ocasiones es que yo escucho en español y todas las demás personas escuchan jeringosa. Esa ha sido la experiencia que he tenido en las 2 ocasiones. Cuando digo jeringonza, yo escucho, lo que yo estoy escuchando es el lenguaje español, y las personas que me jodiaban, estaba hablando de un servicio que habían 300 personas en Cuba, y la otra vez esa fue ya adulto, una vez en mi adolescencia, similarmente un servicio que habían como 20 o 30 personas. Yo escuché español y el resto de las personas escucharon lo que la gente está acostumbrada a escuchar cuando se habla. Correcto. Y quisiera, Jonathan, gracias, José,
por edificarnos. Para eso son los dones, para alentarnos. Jonathan planteaba que si la lengua, y precisaba José, si las lenguas en Hechos 2 son idiomas para evangelizar, y de pronto quizás Jonathan está haciendo referencia al hecho de que esas lenguas que hablaron en su momento allí los apóstoles, los 120, pues, fue el idioma vernáculo de esos judíos que vinieron a adorar en Pentecostés, y se sorprendieron porque estos, siendo galileos, no sabían esos otros idiomas, hablaron las maravillas del Señor. Jonathan, es importante decir, por lo menos yo en mi lectura de Hechos, acabo de terminar un devocional de Hechos, voy a empezar a predicar una serie de Hechos, y no me encuentro, yo no me encuentro la misma experiencia de Hechos 2 en ninguno de los capítulos en lo adelante de Hechos donde alguien diga están hablando las maravillas de Dios. Y no veo una evangelización sobrenatural como un paradigma a través de las lenguas. O sea, me refiero, no veo que la experiencia de Hechos 2 sea algo que se siga viendo en Hechos 2, es decir, que cuenten las maravillas de Dios en un idioma que nunca aprendieron a un grupo de receptores que tiene ese idioma vernáculo. Yo no encuentro eso, no lo encuentro. Yo sé que el término griego glosolalia, que se traduce lengua, nos da la connotación de idioma. Entonces, eso para indicarlo. Y si se tratara, porque a veces es una postura cesacionista que nos dicen, y él está citando a MacArthur, es una postura cesacionista que nos dice, es que si las lenguas fueran verdad, la gente hablara idiomas de manera sobrenatural, mensajes completos. Es decir, hiciéramos evangelización sobrenatural en ruso, sin ser ruso y sin haber aprendido ruso en 2 años, o en cualquiera en mandarín o en cualquier otro idioma de una tribu o dialecto o papiamento inclusive. Ese argumento lo tratan, José, para desvirtuar la validez de las lenguas, pero bien has explicado que la situación de Corintios, como Pablo explica, es distinto a eso. Entonces, mira cómo se cae eso por la misma escritura. Fíjese una cosa, nadie, sino Pablo, podía evangelizar al mundo gentil. ¿Por qué? Y hablaba más lengua que José Luis que yo. Interesante, Pablo. Pero fíjate que Pablo, algunos piensan que era políglota, Jonathan. Es decir, aprendió idiomas. Mira, tú lo ves que se dirige en arameo en un momento al pueblo. Puedes estar seguro que sabía hebreo porque era el idioma para adorar en la sinagoga judía. Ojo a esto. Tú sabes que sabe griego porque se dirige en griego. Entonces, en algún momento de su defensa, y es ciudadano romano, se formó en la cultura romana, pero con esa tradición farisaica. Entonces, solo alguien como Pablo podía ser usado por Dios. No digo que no hubiese otras personas, pero Dios escogió a Pablo. Pero lo pongo en el contexto de Pedro, de Judas, de Santiago, en el contexto de los otros apóstoles, para decir que solo él pudo hacer esa evangelización porque fue entrenado previamente, guiado en soberanía de Dios, en la cultura, en la filosofía. Entonces, el argumento cuando nos dicen, no, es que las lenguas que se dieron eran idiomas, y si eso fuera verdad, si eso estuviera vigente, así tendría que ser. No, Pablo evangelizó por los conocimientos previos que tenía de la cultura, mostró la esperanza de Israel en la resurrección del Mesías, explicado a ellos. Eso no lo podía hacer Pedro, y habló lenguas, porque Pedro no tenía esa formación. Entonces, completamente de acuerdo con José, que Dios da unas lenguas que muy seguramente no sabemos qué sea. Hay que decir la verdad, qué está ocurriendo allí, pero sabemos que edifica a la persona, que es un tema para la persona, y que en una congregación, si alguien en algún momento se levanta y lo habla, excelente lo que hizo José, y si vemos que ya pasan 2-3 minutos y el tema está allí, digamos en un tiempo de oración sería lo común, ¿verdad, José? Orando, no interrumpiendo el mensaje, no interrumpiendo la predicación. Pues tenemos que pedir al hermano que si va a seguir hablando lengua, vaya al rincón y allá hable lengua solito, porque no podemos perturbar. Entonces,
creo que ese es mi argumento, Joselo y Jonathan, para decir, es que ni siquiera los apóstoles, en su práctica evangelizadora y misionera, encajan dentro de ese argumento de que las lenguas tienen que ser idiomas recibidos sobrenaturalmente para evangelizar. Ese fue algo que creyeron los hermanos pentecostales de comienzo del siglo XX. Ellos salieron sin preparación alguna porque el Espíritu les iba a permitir evangelizar sobrenaturalmente. Cuando estuvieron allá les tocó fue aprender el idioma. No hubo más nada que hacer. Ok, mis hermanos, gracias. Gracias. Joselo, ¿ibas a decir algo? No te quiero cortar. Ok. Estamos bien. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Y en última instancia, también quiero nuevamente promocionar el libro de Sabiduría y Poder de Joselo. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema, los argumentos continuistas, creo que lo hace de manera objetiva. Evidentemente tiene su postura, pero lo hace de manera muy objetiva. Si quieres profundizar sobre el tema. Y creo que este es un libro que trae consuelo, de verdad, trae consuelo y trae balance. Eso es sano. Yo soy un poquito hipócrita, que debo confesar, hermanos, escucharlo, porque yo me considero una especie de cesacionista moderado, pero es que no se puede, o sea, o eres continuista o eres cesacionista. Solo que yo todavía no tengo la experiencia o el tiempo de hacer exégesis de todos esos pasajes, por eso mientras tanto voy adoptando ciertas presuposiciones. Pero creo que esto me dio mucho consuelo y mucho ánimo para seguir siguiendo los pasos que ustedes están haciendo y estar ahí detrás también sirviendo a la iglesia. ¿Un cierre final, Joselo? Nada, que al final del día estoy súper de acuerdo con lo que dijo Marvin, es la gloria de Jesús, es Cristo, y el deseo para mí de hablar de este tema no es ganar un debate político, un debate teológico, es que deseo ver los dones funcionando correctamente en la iglesia del Señor para que Cristo sea glorificado y que podamos ver a Jesús en toda su gloria, todo su esplendor, en toda lo suficiente que es, lo hermoso, lo glorioso. Y creo que estamos robando a la iglesia de aspectos importantes para que la gloria de Jesús sea presentada al huir de o abusar de ellos o huir de ellos. Y es poder practicarlo de una forma que la iglesia sea edificada al ver la gloria de Jesús. Amén. Marvin, palabras finales. Hombre, una iglesia bíblica, una iglesia que dice que es nuevo testamentaria, es una iglesia que está centrada en Cristo. Y si el Espíritu Santo es quien imparte esos dones, Cristo va a ser exaltado y la iglesia edificada. Un abrazo a nuestros hermanos cesacionistas. Yo sé que ellos no niegan el poder sobrenatural de Dios. Ellos simplemente dicen, ellos no están negando que Dios no pueda sanar, no están negando que Dios no pueda hacer algo. Inclusive, yo sé que ellos se atreven a decir que en ciertas circunstancias complejas y recónditas en una selva, Dios pudiera hacer algo, porque ellos saben que Dios es Dios y Dios es omnipotente y es sobrenatural y Él hace como Él quiere. Entonces, que le quede claro a todos que los hermanos cesacionistas no niegan el poder de Dios, no resisten el poder de Dios, solo que consideran que ciertos dones, como los que hemos mencionado, no son vigentes hoy día. Un abrazo a todos ellos y a todos los hermanos continuistas. Jonathan, gracias, y un placer y un privilegio enorme compartir con Joselo Mercado. Qué dicha. Yo soy un cesacionista de abusos. Los abusos tienen que cesar. En eso soy completamente cesacionista. Total. Genial. Me uno. Genial, excelente. Para seguir profundizando nuevamente en el libro. Bendiciones a todos, hermanos. Espero que les guste esta entrevista, este video, y ojalá lo puedan compartir para que pueda llegar a más personas. Chao, chao.